En el corazón de una Caracas asfixiada por la humedad y el estruendo de la propaganda oficial, se ocultaba una verdad que el régimen de Nicolás Maduro intentó proteger con capas de acero, radares rusos y asesores cubanos del G2. Sin embargo, la seguridad más paranoica del hemisferio occidental tenía una grieta inesperada: la vanidad personal del hombre en la cima. Mientras en las cadenas nacionales se hablaba de resistencia y austeridad revolucionaria, tras las puertas blindadas del Palacio de Miraflores, la nueva élite heredera del chavismo vivía en un universo de privilegios obscenos, jets privados y relojes de alta gama que costarían el salario de 1000 vidas de un trabajador venezolano. Entre esta opulencia, un objeto en particular se convirtió en el epicentro de una operación de inteligencia sin precedentes. Se trataba de un reloj valorado en $150,000, una joya que Maduro creía que era un símbolo de su estatus inalcanzable, pero que en realidad era el dispositivo de rastreo más avanzado jamás diseñado por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Tras décadas documentando el enriquecimiento ilícito y las redes financieras del sistema de poder interno del chavismo, detectó una debilidad crítica: la fascinación del dictador por las marcas de lujo, como Rolex y Hublot. El plan comenzó a gestarse en agosto del año 2025, cuando un equipo de agentes se instaló de forma clandestina en la capital para realizar un estudio minucioso del patrón de vida de Maduro, pero necesitaban algo más que drones invisibles. Necesitaban estar dentro de su círculo más íntimo, bajo su piel, en su propia muñeca. La oportunidad surgió a través de un empresario venezolano con conexiones comerciales en Estados Unidos y acceso directo a la cúpula del poder. Este individuo, presionado por investigaciones del Departamento del Tesoro sobre lavado de dinero, aceptó convertirse en el mensajero del caballo de Troya digital. El empresario, en un viaje oficial, entregó a Maduro este reloj de $150,000 como un gesto de lealtad absoluta. Maduro, confiado en su búnker impenetrable y rodeado de sus anillos de seguridad, compuestos por la Guardia de Honor Presidencial y fuerzas élite, aceptó el regalo sin sospechar que cada paso que daba estaba siendo mapeado con precisión quirúrgica. El reloj no solo daba la hora, contenía sensores capaces de realizar una planimetría detallada de cualquier recinto mediante el conteo de pasos y giros. Con esta tecnología, la inteligencia estadounidense logró lo imposible: escanear los interiores de los 5 búnkeres secretos donde Maduro solía pernoctar para evitar capturas. Desde los sótanos blindados del Banco Central de Venezuela, donde se custodian las reservas de oro, hasta los refugios subterráneos en Fuerte Tiuna y las casas de campo en Galipán, el reloj enviaba señales constantes. La CIA sabía a qué hora se acostaba, qué comía y con quién hablaba. La fortaleza de Maduro, protegida por sistemas de defensa antiaérea rusos, S-300 y misiles que viajan a una velocidad de Mach 6, se volvió transparente. El líder que desafiaba a Washington diciendo vengan por mí ya tenía el localizador puesto. Esta pieza de ingeniería no solo rastreaba su ubicación, sino que confirmaba la hipocresía de una dictadura que se dice socialista, mientras sus líderes lucen fortunas en sus extremidades. Aquella madrugada del 3 de enero, cuando las furgonetas negras se deslizaban por la avenida Urdaneta, los operadores de élite no buscaban a ciegas, seguían el pulso magnético de un reloj de $150,000 que marcó segundo a segundo el fin de una era. La tecnología que latía en la muñeca de Nicolás Maduro no era simplemente un lujo ostentoso, era un prodigio de la miniaturización bélica. Mientras los servicios de inteligencia del régimen, asesorados por los cubanos del G2, buscaban amenazas externas como drones de alta cota o satélites espía, el verdadero peligro dormía en el pulso del dictador. El reloj de $150,000 no solo estaba configurado para recibir señales,
sino para emitirlas de forma casi imperceptible a través de ráfagas de datos encriptados que solo los receptores de la CIA podían captar. Cada vez que Maduro se desplazaba por los túneles secretos de Caracas, el acelerómetro y el giroscopio del dispositivo realizaban lo que los expertos llaman planimetría de interiores. Sin necesidad de GPS, que suele fallar bajo metros de concreto y plomo, el reloj calculaba la distancia de cada paso, el ángulo de cada giro, y la profundidad de cada descenso. De esta manera, en las pantallas de la sede de la CIA en Virginia, se dibujaba en tiempo real el mapa tridimensional de los refugios más custodiados del chavismo. El búnker del Banco Central de Venezuela, donde se resguardan las reservas estratégicas, dejó de ser un misterio. Los analistas pudieron identificar no solo las rutas de evacuación, sino el grosor de las paredes de acero y la ubicación exacta de los dormitorios blindados. No importaba que el dictador cambiara de ubicación cada pocas horas, movido por su paranoia crónica. El reloj era su sombra digital. Uno de los puntos más críticos revelados por esta tecnología fue el búnker de Fuerte Tiuna, una instalación militar diseñada para resistir ataques de gran escala y donde Maduro se sentía más seguro rodeado de sus generales de confianza. Sin embargo, la inteligencia estadounidense descubrió, gracias a los sensores térmicos del reloj, que el sistema de ventilación tenía una vulnerabilidad estructural que podía ser explotada en una incursión terrestre, pero quizás el dato más perturbador para el anillo de seguridad fue el monitoreo biométrico constante. La CIA conocía el ritmo cardíaco de Maduro, sus niveles de cortisol durante las crisis políticas y, lo más importante, sus ciclos de sueño. Sabían exactamente cuándo el líder entraba en fase de sueño profundo, el momento de mayor vulnerabilidad física para una extracción forzada. Mientras tanto, en la superficie, el régimen presumía de sus sistemas de defensa antiaérea rusos, S-300, capaces de derribar objetivos a cientos de kilómetros, y de sus cazas de combate que patrullaban el espacio aéreo. Pero toda esa maquinaria de guerra de miles de millones de dólares era inútil contra un pequeño engranaje de relojería que ya estaba dentro del perímetro de seguridad más íntimo. La operación no requería una invasión a gran escala, requería precisión quirúrgica. Los 24 operadores de la unidad de élite conjunta que participarían en la extracción recibieron modelos digitales exactos de los pasillos por los que tendrían que correr. Cada puerta blindada, cada sensor de movimiento y cada puesto de guardia fue estudiado hasta el cansancio en simuladores de realidad virtual. El reloj había convertido la fortaleza impenetrable de la revolución en una jaula de cristal transparente para los ojos del Pentágono. El hombre que gritaba consignas contra el imperialismo en televisión estaba siendo vigilado como un espécimen bajo un microscopio, y el tic-tac de su reloj de $150,000 no contaba las horas de su mandato, sino los minutos que le quedaban antes de que el silencio de la noche caraqueña fuera roto por el estruendo de los comandos. Esta simetría tecnológica demostró que, en la guerra moderna, la vanidad es el punto de entrada más eficaz para derribar a un régimen que se creía eterno. El éxito de la infiltración mediante el reloj de $150,000 no fue un evento aislado, sino el resultado de un estudio profundo sobre la descomposición moral de la llamada aristocracia bolivariana. Mientras la economía venezolana sufría una contracción sin precedentes en la historia moderna, con una inflación que alcanzó niveles astronómicos y obligó a millones de personas a cruzar fronteras a pie, una nueva generación de herederos del chavismo consolidaba un estilo de vida que desafiaba cualquier lógica revolucionaria. Estos hijos y familiares directos de los hombres más poderosos del régimen, conocidos popularmente como los bolichicos, se convirtieron en el talón de Aquiles de la seguridad del Estado. A diferencia de la vieja guardia que combatió en los cuarteles
esta generación se formó en el consumo de lujo extremo, utilizando paraísos fiscales y estructuras corporativas complejas para mover fortunas derivadas de los contratos de petróleo, la minería de oro y el control de las importaciones básicas. La CIA comprendió que para llegar a Nicolás Maduro primero debía navegar por las aguas de esta opulencia descontrolada que los hacía descuidados y vulnerables ante la inteligencia exterior. La presión internacional, liderada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y figuras clave como el secretario de Estado Marco Rubio, comenzó a cerrar el cerco sobre las finanzas de estos herederos. Las sanciones no solo congelaron cuentas bancarias, sino que limitaron su capacidad de movimiento en Occidente, obligándolos a buscar refugio en lugares como Turquía, Rusia o los Emiratos Árabes Unidos. Fue en este entorno de desesperación por mantener su estatus donde la inteligencia estadounidense encontró la fisura perfecta. El empresario que entregó el reloj no era un agente profesional, sino un hombre de negocios que intentaba salvar su patrimonio de las garras de la justicia estadounidense. Al aceptar actuar como puente, reveló una verdad incómoda para el régimen. La lealtad en la cúpula del chavismo tiene un precio y ese precio suele estar denominado en dólares. Este fenómeno de corrupción sistémica permitió que un dispositivo de alta tecnología burlara los anillos de contención del temido G2 cubano, los cuales estaban más enfocados en detectar traiciones militares que en auditar los regalos de lujo que recibía el comandante en jefe. Desde una perspectiva geopolítica, el reloj de $150,000 simboliza el fracaso de la contrainteligencia venezolana frente a la guerra híbrida. Mientras los generales del régimen se jactaban de haber desarticulado supuestas invasiones mercenarias en las costas, no pudieron detectar un emisor de señal en la propia muñeca del presidente. Los analistas internacionales sugieren que esta vulnerabilidad se debió a la fragmentación interna del poder. Las facciones lideradas por Diosdado Cabello y los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez mantenían una guerra fría por el control de la sucesión, lo que generó zonas ciegas en la seguridad compartida. La CIA explotó estas rivalidades, alimentando la paranoia de unos contra otros, mientras el dispositivo seguía mapeando cada rincón del Palacio de Miraflores. El análisis de los datos recolectados permitió identificar que el régimen no era un bloque monolítico, sino una federación de intereses criminales que comenzaba a fracturarse bajo el peso de las sanciones y la vigilancia constante. La narrativa oficial de resistencia contra el imperio se desmoronaba cada vez que el reloj enviaba una señal desde un banquete privado o una reunión secreta para discutir el envío de lingotes de oro al extranjero. Los expertos en geopolítica señalan que este tipo de operaciones de inteligencia marcan un cambio de paradigma. Ya no se trata de grandes despliegues de tropas, sino de la explotación de las debilidades humanas y la vanidad de los dictadores modernos. El reloj no era solo un rastreador, era una declaración de que nadie, ni siquiera en el búnker más profundo de Fuerte Tiuna, está fuera del alcance de la justicia global cuando la corrupción se convierte en el cimiento de su poder. La captura de los datos biométricos de Maduro durante sus momentos de mayor tensión política confirmó que el régimen estaba operando en un estado de alerta permanente, conscientes de que el fin se acercaba, pero sin imaginar que el cronómetro de su caída estaba amarrado a su propia mano. La medianoche del 3 de enero no fue una noche cualquiera en Caracas, fue el inicio del colapso del sistema de seguridad más blindado de la región. Mientras los radares buscaban amenazas en el horizonte, la verdadera tormenta se gestaba a ras de suelo. Las 3 furgonetas negras, moviéndose con la precisión de un mecanismo de relojería, apagaron sus luces al acercarse al perímetro de seguridad extendido del Palacio de Miraflores. Los 24 operadores de la unidad de élite conjunta, equipados con visión nocturna de quinta generación y silenciadores de última tecnología, no necesitaban mapas de papel. En sus visores integrados, una luz roja parpadeante indicaba la posición exacta del objetivo. El pulso
de Nicolás Maduro, transmitido en tiempo real por el reloj de $150,000. El dispositivo había confirmado que el dictador se encontraba en el búnker del ala norte, un espacio que él consideraba su santuario final, pero que esa noche se convertiría en su trampa. La incursión comenzó con la neutralización silenciosa de los primeros anillos de defensa. Los asesores del Gidos cubano, conocidos por su disciplina férrea, fueron sorprendidos en sus puestos de vigilancia por una fuerza que parecía conocer cada punto ciego de la instalación. No hubo intercambios de disparos prolongados ni alarmas estridentes. La operación se ejecutó con una limpieza quirúrgica que solo es posible cuando se cuenta con inteligencia total sobre el terreno. El reloj de Maduro, al estar conectado a la red Wi-Fi interna del búnker para sincronizar su hora atómica, permitió a los ciberoperadores de la CIA inhabilitar los sensores de movimiento y las cámaras de seguridad en el sector específico por donde avanzaban los comandos. Fue un jaque mate digital antes de que se disparara la primera bala de goma o se lanzara la primera granada aturdidora. En este punto, el factor humano jugó un papel determinante. La unidad de élite no estaba sola. Contaba con el apoyo táctico de elementos de inteligencia local desertores que, cansados de la deriva autoritaria y motivados por las promesas de una transición democrática, facilitaron los códigos de acceso a los ascensores blindados. Estos oficiales, que alguna vez juraron lealtad eterna a la revolución, se dieron cuenta de que el barco se hundía cuando vieron cómo la CIA manejaba información que solo alguien dentro del dormitorio presidencial podría conocer. El reloj de $150,000 no solo rastreaba a un hombre, estaba rastreando la caída de un sistema que se había vuelto demasiado pesado por su propia corrupción. La coordinación entre los datos biométricos y el movimiento de los comandos permitió que el equipo de extracción supiera exactamente cuándo los guardias de honor estaban realizando el cambio de turno, el momento de máxima vulnerabilidad. Mientras los comandos descendían por los pasillos ocultos, la tensión en el centro de mando en Virginia era palpable. Los analistas observaban cómo el punto rojo que representaba a Maduro permanecía estático, estaba durmiendo, su ritmo cardíaco era estable, ajeno por completo a que un equipo de hombres altamente entrenados estaba a menos de 300 metros de su posición. Esta fase de la operación demostró la superioridad táctica de la inteligencia moderna sobre la fuerza bruta militar tradicional. El régimen había invertido miles de millones en misiles rusos y cazas chinos para una guerra que nunca llegó, mientras que una simple pieza de joyería en la muñeca de su líder entregaba las llaves del reino. Al llegar a la última puerta blindada, la que separaba el pasillo del refugio personal de Maduro, los operadores colocaron una carga de precisión diseñada para abrir el cerrojo sin destruir la estructura. El tiempo se detuvo. El segundero del reloj de $150,000 marcó el inicio del asalto final. El estruendo de la carga de precisión fue mínimo, apenas un siseo metálico seguido por el chasquido de los pernos cediendo, pero para Nicolás Maduro, ese sonido marcó el fin de 6,500 días de poder absoluto. Los operadores de la Fuerza Fantasma irrumpieron en la habitación principal del búnker con una coordinación que rozaba lo sobrenatural. En menos de 6 segundos, el perímetro de la cama estaba bajo control total. Maduro, desorientado y cegado por las luces estroboscópicas de alta intensidad, intentó alcanzar un dispositivo de comunicación en su mesa de noche, pero la velocidad de los comandos fue superior. Fue inmovilizado con una técnica de control no letal, mientras uno de los operadores confirmaba la identidad del objetivo mediante escaneo de retina y, significativamente, señalaba el reloj de $150,000 que reposaba en la muñeca del líder. El dispositivo, que había sido el faro de toda la operación, seguía emitiendo su pulso constante, confirmando que la misión de seguimiento había concluido con éxito y que la fase de extracción comenzaba de inmediato. La salida del búnker fue una carrera contra el tiempo y la geografía subterránea que la CIA ya conocía de memoria
Gracias a la planimetría enviada por el reloj semanas atrás, los comandos no utilizaron las rutas principales, que seguramente ya estarían siendo reforzadas por la Guardia de Honor tras notar la pérdida de señal de las cámaras, sino que se desplazaron por un conducto de mantenimiento de servicios que conectaba directamente con una salida discreta cerca de los túneles del metro de Caracas. Mientras tanto, en los niveles superiores, la confusión era total. El alto mando militar, incluyendo a figuras como Diosdado Cabello, recibía informes contradictorios. Los sistemas de defensa antiaérea S-300 permanecían mudos porque no había aviones que derribar. La amenaza estaba dentro de sus venas, caminando por sus propios pasillos. Esta parálisis operativa del chavismo demostró que un sistema diseñado para la represión interna no está preparado para enfrentar una incursión de fuerzas especiales de este calibre, especialmente cuando la inteligencia enemiga posee las llaves digitales de su hogar. Durante el traslado hacia el punto de extracción exterior, Maduro se mantuvo en silencio, un contraste absoluto con la retórica incendiaria de sus discursos televisivos. Los analistas que estudiaron los datos biométricos del reloj durante estos minutos finales registraron un pico de cortisol y una frecuencia cardíaca que superaba las 140 pulsaciones por minuto, un estado de pánico puro en el hombre que se creía intocable. La extracción no fue hacia el aeropuerto principal, donde los cazas Sukhoi podrían haber interceptado cualquier aeronave, sino hacia una zona costera previamente asegurada por unidades navales encubiertas. El reloj de $150,000, ese símbolo de vanidad y corrupción, fue lo último que Maduro vio antes de ser encapuchado para el traslado final. La joya de la corona de su colección personal se había convertido en su grillete electrónico, una ironía que los expertos en geopolítica subrayan como el epílogo perfecto para un régimen que se hundió en sus propios lujos mientras su pueblo moría de hambre. En Miraflores, el vacío de poder fue inmediato. Sin la presencia física del líder y con las comunicaciones internas comprometidas por el hackeo vinculado al reloj, las diferentes facciones del régimen comenzaron a sospechar unas de otras. ¿Quién había permitido la entrada? ¿Quién había entregado el reloj? La desconfianza, que siempre fue el pegamento del chavismo, se convirtió en su veneno. Mientras las furgonetas negras se alejaban de la capital hacia el punto de encuentro marítimo, el mundo todavía no sabía que la historia de Venezuela había cambiado para siempre en medio del silencio de la noche. La efectividad de la CIA en esta operación no solo se midió en la captura, sino en la capacidad de haber convertido un objeto cotidiano de un dictador en su mayor traidor. El hombre que se decía protegido por la espada de Bolívar fue derrotado por el segundero de un reloj suizo modificado por la inteligencia estadounidense, marcando la hora exacta en la que la impunidad llegó a su fin. El amanecer sobre el Caribe trajo consigo una noticia que parecía sacada de una novela de espionaje, pero que era la realidad cruda de una nación que despertaba sin su opresor. Mientras los rayos del sol iluminaban las calles de Caracas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitía un comunicado breve pero contundente. Nicolás Maduro Moros estaba bajo custodia federal a la espera de ser presentado ante un tribunal internacional por cargos que iban desde el narcotráfico hasta crímenes de lesa humanidad. La operación, que había durado menos de 45 minutos, dejó al aparato estatal del chavismo en un estado de shock absoluto, sin una línea de mando clara y con el comando de élite ya fuera del espacio aéreo venezolano. Los generales que juraron morir por la revolución se encontraron ante una disyuntiva histórica: hundirse con el barco o negociar una transición. El secretario de Estado, Marco Rubio, fue enfático al señalar que el tiempo de la tiranía había expirado y que Venezuela iniciaba un proceso de estabilización y recuperación democrática. La revelación de que un reloj de $150,000 fue el caballo de Troya que permitió la captura desató una ola de paranoia dentro de lo que quedaba de la cúpula madurista. Si el hombre más protegido del país pudo ser rastreado a través de su propia vanidad, nadie estaba a salvo.
Los analistas internacionales coinciden en que este evento marca el fin de la era de los dictadores blindados. La tecnología de la CIA demostró que la riqueza acumulada ilícitamente no es solo una afrenta a la pobreza del pueblo, sino también una vulnerabilidad táctica insuperable. El reloj, que alguna vez dio la hora en reuniones con aliados internacionales, ahora forma parte de las evidencias en un proceso legal que busca hacer justicia por los millones de migrantes que huyeron de la crisis y por los presos políticos que sufrieron en las mazmorras del Helicoide. La historia recordará este objeto no como una joya de lujo, sino como el cronómetro que marcó el colapso de un sistema basado en la corrupción. En el plano geopolítico, la salida de Maduro reconfiguró el equilibrio de poder en todo el hemisferio occidental. Las facciones internas, ahora lideradas por una Delcy Rodríguez que intenta navegar la tormenta y un Diosdado Cabello que ve cómo su influencia se desvanece, se enfrentan a una realidad ineludible. El mundo ha cambiado. La estrategia estadounidense de máxima presión finalmente encontró su punto de quiebre no en una invasión masiva, sino en la precisión de un dato biométrico y la debilidad de un hombre por los objetos caros. Este caso se estudiará en las academias de inteligencia por décadas, no solo por la ejecución militar impecable de los 24 operadores de la Fuerza Fantasma, sino por la brillantez de haber utilizado la psicología del dictador en su contra. La soberbia fue, en última instancia, el radar que guió a los comandos hasta su cama. Venezuela comienza ahora el arduo camino de la reconstrucción, un proceso que requerirá años de esfuerzo y reconciliación nacional. Sin embargo, el mensaje enviado al mundo es claro. El reloj de la justicia puede parecer lento, pero siempre llega a su hora exacta. El destino de Maduro, ahora confinado a una celda lejos de los lujos de Miraflores, es el recordatorio final de que ningún búnker es lo suficientemente profundo y ningún sistema de defensa es lo suficientemente fuerte cuando la verdad se infiltra en la propia muñeca del poder. Mientras la bandera de la libertad vuelve a ondear sin las sombras de la opresión, el tic-tac de aquel reloj de $150,000 resuena en la historia como el sonido del último suspiro de una dictadura que se creyó eterna. La operación ha concluido, el objetivo ha sido extraído y el futuro de una nación entera vuelve a estar en manos de su gente